Y el día de hoy te voy a decir cómo hacer para no pagar impuestos. Bienvenidos a este episodio, nos da mucho gusto recibirlos. El día de hoy estaremos platicando un tema muy interesante que probablemente hemos escuchado o probablemente nos pueda beneficiar si estás a punto de vender o comprar un inmueble, ¿sí? Y el día de hoy te voy a decir cómo hacer para no pagar impuestos, ¿sí? Ahora, no es un método fuera de ley, no es algo irregular. Realmente todo esto se puede hacer de manera legal, transparente, con el notario. Y esto es gracias a un derecho que tenemos como contribuyente, ¿sí? Algo muy importante primero es entender, ¿sí?, cómo vender una propiedad sin pagar impuestos. Ojo, yo soy el propietario, tengo mi propiedad. Normalmente cuando vendes pagas impuestos y hoy vamos a ver qué hacer para evitar este pago de contribución. Ahora, paso número 1 es entender qué impuestos se pagan al vender una propiedad. Yo como propietario se me grava el ISR, el impuesto sobre la renta. Y este ISR se grava del monto en que yo compro al monto en que yo vendo. Es decir, si yo tengo una propiedad que cuesta 5 millones al adquirir, o yo adquirí la propiedad en 5 millones y la vendo en 7 millones un año después, el ISR se me va a considerar sobre los 2 millones que yo estoy teniendo de utilidad del precio que compré al precio que estoy vendiendo. Entonces, sobre ese número va a ir el impuesto sobre la renta. Yo vendedor. Ojo, el comprador también paga impuestos al momento de adquirir un bien inmueble. ¿Qué impuestos tiene que considerar la parte compradora? De entrada, el ISAI. ¿Qué es el ISAI? Es el impuesto sobre adquisición de inmuebles. Aquí en Nuevo León, en casi todos los municipios, porque es un impuesto que tiene que ver con el municipio, tiene un porcentaje del 3% del valor de la propiedad. Sin embargo, en muchas otras ciudades de México, el porcentaje promedio es del 2%, ¿sí? Solamente que aquí en el sexenio pasado hubo ahí un ajuste donde nos quitaron la tenencia, pero nos incrementaron el ISAI. Ahí nada más dato histórico. Entonces nosotros al comprar o adquirir una propiedad tenemos que considerar esa parte, más los gastos notariales, más los pagos de derecho en registro público, que esto es un pago que se hace o que te retiene el mismo notario, y en total tú vienes pagando, depende de la notaría, sus costos, entre un 4 y un 5% del valor total de la propiedad al adquirirla. Entonces, por eso es importante que tengas presentes tus números al comprar, porque muchas veces destinamos y decimos, quiero una propiedad a lo mejor de 3 millones y pues bueno, tengo un 10% para el enganche, el banco me va a prestar el 90%, pero nos olvidamos que hay un 4 o 5% que hay que considerar para estos gastos que son impuestos y derechos y temas notariales, que van a ser en una propiedad de 3 millones aproximadamente 150,000 pesos. Que bueno, si no los tienes contemplados, pues va a ser un tema a la hora de adquirir un bien inmueble. Ahora, ya tenemos bien identificado, si yo vendo, pago ISR. Si yo compro, pago ISAI, ¿sí? Pago gastos notariales, derechos de registro público y muy importante también, y esto a veces se nos pasa, lo recalco,
Si es un bien comercial o industrial u oficina, si lo quieres ver así, vas a pagar al adquirir ese inmueble un IVA sobre el valor de la construcción, ¿sí? Entonces, del precio que te den, del precio que pactaste, el IVA no va considerado. Esa parte, más el ISAI, más los gastos notariales, más los derechos de registro público. Entonces, te va a incrementar tu costo considerablemente para que eso lo evalúes al momento de comprar un bien comercial, un bien industrial, una oficina, ¿sí? Esto tenlo siempre en mente. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para no pagar impuestos? Bueno, el no pagar impuestos tiene un nombre y se le llama exentar impuestos o exención de impuestos. Es un derecho el cual nos permite a todos los contribuyentes que tú puedes vender una propiedad sin pagar impuestos, pero hay algunos requisitos para que aplique este beneficio o derecho. Número 1, aplica solamente para propiedades residenciales. Si tú tienes una bodega y la quieres vender, no aplica. Si tú tienes un local y lo quieres vender, no aplica, ¿sí? Si tú tienes un terreno y lo quieres vender, no aplica. Únicamente para vivienda residencial, es decir, una casa o un departamento. Ahora, probablemente digas, oye, tengo una quinta. Bueno, tienes que revisar si esa quinta, ¿sí?, está dada de alta como una casa o un terreno campestre, lo cual va a descartar que entres dentro de estas modalidades, o si probablemente esa quinta, porque creció la mancha urbana, ya está considerada como un espacio residencial y probablemente en ese caso sí aplique. Pero esto lo tendrás que ver con el notario. Ahora, es muy importante la notaría que elijas. ¿Por qué? Porque este tipo de decisiones, ¿sí?, las toma meramente el notario y muchas veces son en base a criterios de cada notario. Entonces, son tips, son factores que te doy para que los tomes en cuenta al momento de comprar o vender una propiedad. Ahora, punto número 2. Si bien este derecho es para todos los contribuyentes, se da con la finalidad de que si tú tienes una propiedad y pues no te dedicas a comprar y vender casas, puedas vender tu propiedad sin pagar impuestos. Ahora, esto o este derecho solamente se te otorga cada 3 años. Es decir, si yo el día de hoy vendo una propiedad y utilizo este beneficio para exentar impuestos, me tendría que esperar 3 años para volver a utilizarlo, ¿sí? Pero también es importante mencionar que si yo no utilicé ese beneficio y vendí una propiedad hoy, decidí pagar mis impuestos porque a lo mejor era una propiedad que no iba a pagar mucho impuesto, y el próximo año decido vender otra propiedad y en esa otra propiedad sí aplico la exención de impuestos, se puede. Siempre y cuando en la primera propiedad que vendiste no hayas utilizado ese derecho, ¿sí? Entonces, es importante, ¿sí?, que consideres estos tiempos, esta pauta. Entonces, punto número 2, el tiempo. Solamente cada 3 años puedes utilizar la exención de impuestos. Punto número 3. La propiedad, para poder exentar, o el monto que te permiten exentar, es aproximadamente de 4.5 millones de pesos por persona. Entonces, ese también es un dato importante. Si tú tienes una propiedad
de 4.5 millones que vas a exentar, ¿sí? Pues, o menor a ese monto sin problema, te presentas tus documentos de notaría y te dan el derecho. Ahora, hay propiedades superiores a los 4.5 millones donde el esposo y la esposa son copropietarios. Entonces, cada uno tiene el derecho de exentar hasta 4.5 millones. Es decir, que en conjunto los dos pueden exentar en una propiedad de hasta 9 millones de pesos. Ese es un dato importante para poder exentar impuestos. Ahora, hay propiedades donde hay más copropietarios. No sé, supongamos que una casa que era de los padres, lo donaron a 4 hijos antes de morir. Entonces, ellos al vender pueden exentar cada quien 4.5 millones. Ese monto va variando cada año y depende de una unidad de medida. Ahora, el punto número 4 que tienes que considerar es que tienes que comprobar que tú vives ahí. Ahora, ¿cómo compruebas que vives ahí o que era pues, tu casa personal, por así decirlo? Puede ser por medio de tu INE, que debe tener la dirección exacta del inmueble. Si tú tienes tu INE con otra dirección, no te va a servir. Entonces, esa es una parte indispensable. Ahora, si yo no tengo la INE con ese domicilio, puedo presentar algún recibo de luz, agua o algún otro servicio donde esté mi nombre y esté la dirección y sea reciente, ¿sí? Por ley te piden que los últimos 6 meses o que tengas durante 6 meses esos recibos, ¿sí? Hay notarios que también solamente te piden pues el último mes o con la pura INE lo dan por hecho. Es un tema que tiene que ver mucho con la parte de criterio nuevamente del notario. Entonces, entendamos que la elección de la notaría es una parte importante y fundamental en este proceso. Si tú tienes la INE, algún comprobante de servicios, inclusive un estado de cuenta de algún banco, del celular o algún otro servicio que tú contrates y te llegue ahí, también te puede funcionar. Estos son los 4 puntos que tú ocupas para poder exentar impuestos. Número 1, solamente aplica para residencial, casas o departamentos. Número 2, no haber vendido u ocupado este derecho en los últimos 3 años. Número 3, que el costo de la propiedad no sea superior a 4.5 millones o que solamente se puede exentar 4.5 millones por persona. Punto número 4, que tengas manera de comprobar que vivías ahí. Estos son los 4 puntos para exentar impuestos de manera legal sin pagar un peso. Ahora, no siempre va a aplicar y no siempre vamos a tener estos elementos o inclusive podemos decir, bueno, ¿qué pasa si tengo una propiedad que no es residencial? ¿Cómo voy a exentar impuestos? Bueno, de entrada no se puede, pero hay otros mecanismos, hay otras maneras que se pueden utilizar. Inclusive si yo tengo varias propiedades, ya vendí una, oye, pues no han pasado los 3 años, quiero vender otra propiedad, ¿cómo le hago? Bueno, hay una modalidad y una estrategia que es igual, asistiendo a una notaría, podemos solicitar un avalúo de mejoras o avalúo referido. Así es como se le conoce en el medio. ¿Y en qué consiste? Consiste en lo siguiente: se contrata un perito evaluador certificado, el cual da fe que esa propiedad que se está vendiendo,
tuvo mejoras durante el tiempo, durante el proceso. Lo transmito de la siguiente manera. Si tú compraste una propiedad de 5 millones que estás vendiendo probablemente en 8 millones, el perito evaluador se presenta y él determina que esa propiedad que efectivamente tú adquiriste hace algunos años en 5 millones, se le cambió el piso, se mejoró la cocina, hiciste alguna ampliación, mejoraste la fachada y por obvias razones pues eso tuvo un costo de inversión, de remodelación, el cual pues seguramente a lo mejor las facturas o los costos y demás no están ya en un papel guardado, a menos que seas muy organizado, que la mayoría de la gente no lo tiene. Pero el perito evaluador puede decir, mira, esta casa cuando se adquirió estaba en estas condiciones, ahora con lo que se invirtió o se le puso, que no sé, ellos determinan de acuerdo a su expertise el costo de remodelación por metro cuadrado y las mejoras que se hizo. Y él empata con el notario a decirle, ok, se compró en 5, se mejoró, se remodeló, se le puso, no sé, se le invirtieron 2 millones más. Entonces, tu ISR, en vez de estar calculado por 3 millones de pesos, de 5 a 8, se calcula los 3 millones, los 5 millones de la adquisición, los 2 que se le invirtió a esa propiedad y entonces únicamente tu remanente es 1 millón de pesos. El tema de ISR baja considerablemente. Y hay muchos otros factores que se determinan también en el cálculo de ISR, el cual la única persona indicada para darte ese número es el notario. ¿Por qué? Porque ellos tienen un sistema, un programa y determinan cuándo la compraste, cuándo la vendiste, en cuánto la compraste, en cuánto la estás vendiendo, si hubo algunas mejoras, si van a exentar impuestos. Son varios factores que únicamente ellos tienen la facultad, las herramientas para poder determinarte un monto exacto a pagar de impuestos. Sin embargo, es importante que conozcas esto porque en ocasiones los notarios no lo ponen sobre la mesa. No te dicen con tiempo, no te preparan, no te asesoran. Simplemente ellos llevan el proceso. Porque pues en sí realmente esa es su función. Sin embargo, un asesor inmobiliario puede ayudarte a que tú organices y lleves a cabo todos los lineamientos que vas a ocupar o los requisitos para que puedas exentar impuestos. Por eso, desde el principio, oye, ¿sabes qué? Es que es una casa, a lo mejor es mía, pero no vivo ahí, entonces la dirección de la INE no está ahí. Bueno, pues probablemente por el ahorro convenga cambiar la INE solamente por ese tiempo para poder validar que vivías ahí, o asegurarte que los recibos estén a tu nombre y ver las maneras que obviamente de un día a otro no lo vas a poder hacer, pero si te preparas con tiempo, con una anticipación de 2-3 meses, puedes hacer los ajustes necesarios para validar que esa propiedad tuya es donde vives y puedas hacer ese cambio para exentar impuestos, y te va a convenir que lo hagas. Entonces es mejor prepararte y modificar y aprovechar ese derecho. Es tu derecho, úsalo. La ley te protege, ¿sí? No todo es cobrar, cobrar, cobrar. También entienden que no siempre queremos hacer negocios con propiedades. A veces simplemente queremos brincar de una casa a otra mejor y así poco a poco. Entonces, documéntate,
Sigue aprendiendo, te invito a que escuches todos nuestros podcasts y próximamente tendremos entrenamientos para que puedas aprender más acerca del tema inmobiliario. Te deseo mucho éxito y no dejes de compartir y darle like. Nos vemos.